Y él me dijo un par de cosas que a mí me marcaron el día que yo le dije, papá, ¿sabes qué? No me creo demasiadas cosas. Y cuando dije, papá, estoy teniendo una crisis de fe, estoy dudando de muchas cosas y demás. Y mi padre me dijo, qué bien, hijo, ya era hora. Y dije, ah. Y lo segundo que me dijo es, Alex, no le tengas miedo a la verdad. No le tengas miedo a la verdad. Porque detrás de toda verdad verdadera te encontrarás a Jesús. Así que sigue explorando, Alex. Ahora mira, y me enseñó su biblioteca, me dice, mira, ¿ves? Francis Schaeffer, tal, y empezó a enseñarme un montón de autores. Dice, mira, busca. Y está bien que tengas dudas, pero utiliza la duda no como un hogar donde quedarte, sino utiliza la duda como un motor para tu fe y para seguir creciendo. Y él me dijo cosas que te voy a repetir. Me dijo, tú tienes que bautizar todo tu nivel de análisis. Lo inteligente que seas, lo analítico que seas, tú vas a tener que bautizarlo. Y eso va a llevar por tu parte un acercamiento, un estudio, un explorar. No le tengas miedo a la verdad. Lo primero. Y lo segundo que me dijo es que el cristianismo no es un suicidio intelectual. Y esto a mí me ha marcado para siempre. El cristianismo no es un suicidio intelectual. Yo no sigo al logos, yo sigo al logos, al Dios de la lógica, al Dios que se puede explicar. Yo puedo articular mi fe de manera razonable y razonada. Y debo hacerlo. La predicación no es otra cosa, la proclamación no es otra cosa que una articulación lógica de la fe. Lo que pasa es que los cristianos evangélicos, dependiendo de la rama, nos da un poco de urticaria esto de la lógica. Como que no, es que eso no es espiritual. No, queridos. Dios es razonable. Los que somos unos rayados somos nosotros. La sociedad es la que se enfrenta a la fe lógica, dice Timothy Keller. Durante estas sesiones yo soy, cuando me invitan a este tipo de instrucción, y no tengo mucho tiempo, porque 5 horas no es mucho tiempo para crear el nuevo William Lane Craig, ¿de acuerdo? O sea, es complicado en 5 horas. Pero sí tengo un poco la perspectiva de la parábola del sembrador. Entonces voy a hacer un poco esto. El sembrador salió a sembrar. Entonces yo voy a lanzarte tweets, voy a lanzarte tips, voy a lanzarte semillas y voy a confiar en el Espíritu Santo, porque una cosa no está reñida con la otra. Te daré algunos testimonios. Y voy a sembrar semillas de ideas y espero que tú luego las puedas hacer crecer más allá de esta sesión. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, la fe no es un suicidio intelectual y no le tengas miedo a la verdad, porque detrás de toda verdad verdadera está Jesús. Segunda de Timoteo 1:12 dice, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Somos llamados a razonar nuestra fe. Somos llamados a razonar nuestra fe. La apologética, si te digo la palabra apologética, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Sinceramente, luego vamos a hacer como dinámicas, pero ayúdame a dar este seminario. Si yo te digo apologética, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Qué? Discutir. ¿Quién ha dicho discutir? ¿La fila de los fariseos? No, la fila 3. Discutir, ¿no? ¿Qué es lo primero que te viene cuando digo apologética? Logos, muy bien. O lobos. Logos con G de gato. Logos, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué te viene cuando digo apologética? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué imaginas? Defender, perdón. Defensa del evangelio, muy bien. ¿Qué más te viene? A nivel de imagen, si yo te digo apologética, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Un elefante verde? Ah, no puedes dejar de pensar en el elefante verde. ¿Qué te viene? A mí cuando me dicen apologética, me imagino un vídeo de YouTube de un tipo discutiendo con otro tipo, ¿no? Es como esta idea, ¿no? Y me gustaría transformar un poco este concepto que tenemos de la apologética y hablarte de que la apologética no deja de ser un construir puentes con la cultura, con las personas, darle la oportunidad al que razona a creer. Construirle un puente, él lo va a tener que transitar, sí, pero yo puedo ayudarle a construir un camino y él puede decidir seguirlo o no. Pero quitarle las objeciones para la fe, por un lado, y darle razones en positivo para la fe, por otro lado. Construir puentes con la sociedad y efectivamente defender la fe. Cuando vayamos al texto de Pedro, que es lo primero que vamos a hacer de manera seria, vamos a hablar acerca de eso, de defender la fe, no atacar a nadie, que esta es otra. A veces la gente se cree que la apologética es, la mejor defensa es un buen ataque, ir a saco paco con las personas.
No, queridos, no, eso no funciona. No funciona. Te puede dar el gustirrinín de decir, uy, qué listo soy. Pero no ganas corazones. Ni sociedades tampoco. No las ganas. La apologética. Hay un personaje que me hace mucha gracia en la Biblia, que es Apolos. Me gusta porque los juegos de palabras, ¿no? Apologética, Apolos. Este tipo, Apolos además es un dios griego, muy bonito, es el dios de la profecía, es el dios de las palabras de los dioses. Apolos, ¿lo habéis visto? ¿Habéis visto Apolos cómo es? Es un poco Thor, no, algo así, ¿vale? Muy guapo, ¿no? Y resulta que hay probablemente el que tenía el pico de oro del Nuevo Testamento era Apolos. Era un chaval jovencito que lo entrenó Priscila, Aquila en Corinto y que luego fue, en Éfeso y luego fue a Corinto, creo recordar, me parece, no recuerdo bien la ciudad, eso está, Hechos 17, por ahí, 18, tal. 18, sí. O 16, por ahí, Hechos, 16, 18, que Pablo iba muy rápido a muchas partes. Pero Apolos, ¿no? Lo pilla, oye, este tipo es un predicador, es un orador impresionante. En el capítulo 18, efectivamente, allí. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, versículos 24 al 28, natural de Alejandría, cuna de esta filosofía novedosa que estaba saliendo, ¿no? Esa biblioteca de Alejandría, un tipo formado, preparado, hombre elocuente y poderoso en las escrituras, es decir, era un predicador bastante potente, pero era elocuente, tenía piquito de oro, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Poco más adelante, comenzó a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila lo tomaron aparte y lo expusieron con más exactitud el camino de Dios. Y luego al final dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras, lo demostraba de manera lógica por las Escrituras, que Jesús era el Cristo. Yo quiero tener este espíritu de este Apolos que tiene nombre de Dios griego. Y me encantan estos juegos de palabras de mezclar la mitología griega con los cristianos y demás, porque somos llamados a construir puentes con la cultura. Y voy a hablar de apologética, ¿vale? Pero es que esto es importante como el comer. Hay que acercarse a la gente. Y lo primero que hay que hacer con la apologética no es tanto hablar, sino escuchar dónde está la gente, qué cree la gente, empaparse. Somos antropólogos culturales, queridos pastores y líderes de jóvenes que estáis aquí. Decía Karl Barth que un buen predicador debe tener un periódico en la mano y la Biblia en la otra mano. O si no te cae bien Karl Barth, porque yo qué sé, aquí no sé si hay alguien del seminario, y no, Karl Barth, es que tiene cosas un poco... Bueno, John Stott, que es como un poquito más amigo de todos. John Stott hablaba de la doble escucha. La doble escucha. Debemos escuchar al Dios de la misión, pero debemos escuchar la misión a la que Dios nos envía. Porque si no estamos predicándole al aire y estamos respondiendo preguntas que la gente no se hace. Y eso te convierte, en lugar de ser alguien que da respuestas pertinentes, te conviertes en alguien que da respuestas impertinentes. Y yo sé que aquí en Andalucía, porque mi madre es malagueña, y yo sé que esa palabra... creo que ¿cómo es? De Villanueva del Trabuco para arriba no se usa tanto, pero este niño es un impertinente. No sé si sabéis, eso es mi madre, estoy proyectando un poco. Impertinente, ¿no? Qué mal ser un impertinente. Nos somos llamados a dar respuestas pertinentes, a construir puentes, a conocer a los Apolos, a conocer la cultura también, para luego dar respuesta y transformar la cultura. Claro que no debemos tragar todo. Y esta tarde yo sé que Manuel Suárez nos va a dar una masterclass espectacular, sobre todo con el tema de la sexualidad, que es uno de los campos de batalla, yo creo que hoy en día donde más se está poniendo en juego la identidad humana. Y debemos dar respuesta con coherencia, cohesión y con firmeza, y por supuesto hay mucho en juego, mucho más de lo que creemos cuando hablamos de sexualidad y no quiero entrar, aunque si luego hay preguntas y tal, me gusta también como sexólogo hablar del tema, y creo honestamente que como líderes de jóvenes es un no negociable la pastoral dentro de la sexualidad, porque hoy en día lo raro es un adolescente de 12 años que diga soy heterosexual. ¡Hala! ¡Qué cerrado de mente eres! O sea, me parece todo lo demás bien, pero yo soy... ¡Hala, tío! Pero si no pruebas tal... Digo, ¿pero qué estamos haciendo? La peña está muy loca.
Estáis muy mal, queridos adolescentes. Bien, bueno. Yo por eso, de hecho, a mis hijos les he puesto nombres. Mi primer hijo se llama Martín, en honor al dios Marte, el dios de la guerra. Esto queda mal. Bueno, le he puesto Martín por Martín Lutero. Por Martin Luther King. Por Martin Heidegger, un filósofo muy importante. Por Marty McFly. Martín y Pau son mis dos hijos, Guerra y Paz. Un libro de Tolstoy que se llama así. Quise llamar a mis hijos siempre Guerra y Paz. Y hacen honor a su nombre. Apologética. Apolos. No se trata solo de tener razón, sino de presentar a Jesús. De manera articulada, presentar al Logos. No podemos olvidar nuestro norte. No es ganar una discusión, sino presentar a Jesús. Preparar un camino como Juan Bautista para que Jesús pueda llegar al corazón de la gente. Queridos, ¿para qué sirve la apologética? Bueno, pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. ¿Qué es la apologética? La disciplina de la teología cristiana que busca proporcionar una justificación racional para los reclamos de la verdad de la fe. Y en este contexto es importante que diga esto. Racional. Ay, Alex, pero es que Dios es irracional. No. Dios es racional, por lo menos, pero no menos que racional. Si quieres es más que racional, pero menos que racional no. Porque a veces hay contextos donde cuanto más loco sea la cosa, más espiritual es. Y colega, eso no es verdad. No es verdad. ¿Dios nos puede sorprender? Sí. ¿Dios nos sorprende? Sí. ¿En la dinámica de discipulado lo sobrenatural debe formar parte intrínseca? Claro que sí. La conversión ya es per se un milagro. Y de ahí para arriba. Pero lo cortés no quita lo valiente, dice el versículo. Eso no lo dice ningún versículo. Vale. Yo tengo que hacer mi parte, que es presentar el Evangelio de manera ordenada, de manera racional, y hacer que el que piensa, darle derecho a creer, y al que cree, que piense un poco, y que el Espíritu Santo haga su faena, que es convencer de pecado, justicia, juicio, sanar, X, Y, Z, lo que sea. Pero prepararse, esto es como antiguamente, yo no sé, los que somos de tradición pentecostal, entiendo que todos estamos aquí, no sé si hay algún bautista, ¿sabe algún bautista colado? Dios te bendiga. Alguno habrá. Los que somos de trasfondo pentecostal hemos mamado esta idea, ¿no? Y había una época donde los predicadores pentecostales no se preparaban el sermón. Porque claro, eso es limitar al espíritu. Bueno, claro, porque la Biblia dice que tú es que la Biblia dice que tú no pienses lo que vas a decir, que el Señor te dará las palabras. Y cuanto más improvises, más espiritual, queridos. Olvídate de eso. Cuanta más improvisación, más espiritual, por supuestísimo que no. La improvisación viene cuando llevas años de tocar escalas con el piano. Luego podrás improvisar. Pero antes no improvises, querido. Antes empápate de la palabra, empápate de conocimiento, empápate de tal. Haz tu parte, no seas vago, y luego el Señor que haga lo que quiera con su poder. ¿Me hago entender? Pero tú te tienes que preparar. Tú tienes que dar una defensa racional de la fe. Tienes que tener una formación, un bagaje. Y no solo en Biblia, queridos. La Biblia en una mano y el periódico en la otra. ¿De dónde te estás nutriendo? ¿Estás escuchando podcasts buenos no cristianos? Fundamental, la doble escucha. Hay que saber dónde está la gente, qué piensa la gente. Porque si no sabes dónde está la gente, vas a predicarle a la pared esta, que me encanta, porque estoy ahora de reforma. Esta insonoriza, ¿no? Yo creo que aparte de esos boquetitos es como... Eso es bueno, ¿eh? Pues si no, este rebota que hay más de 17 metros y esto, en nombre del Padre, ¿sabes? Se generan unos ecos terribles, bien hecho. Punto para el seminario. Queridos, la fe no es un suicidio intelectual. La fe no es un suicidio intelectual. Y yo creo que esta pasión pentecostal que tenemos nos da ciertas ventajas. Y es que somos más caraduras que el resto. Y esto tiene que llevarnos a ahondar más en conocimiento. Y me encanta Apolos porque era un tipo elocuente, un tipo formado en Alejandría. Una persona que conocía la cultura y conocía el crisol de culturas en Alejandría. Había un mare magnum allí de un montón de culturas mezcladas, mistéricas, egipcias, con filosofía griega, con la parte oriental,
con estos sabios judíos, ¿no? La Septuaginta, en fin, un montón de cuestiones espectaculares. Pero él había creído en el Señor. Y debemos tener esta elocuencia, pero a la vez dice compasión. Yo creo que se puede mezclar, ¿no? Es que hay que elegir entre decir las cosas como tal, y como muy, muy apasionado, o decirlas, che, no se puede las dos. Che, no argentino, sino valenciano. Si yo digo che, anda, mira como los argentinos, digo. Nosotros estábamos primero. Y me da igual por los argentinos que haya en la sala, que sé que habrá alguno. Argentino y bautista, aseguro, hay alguno que lo tiene todo. Queridos, un puente. Al final se trata de construir un puente entre corazones y mentes para acercar a la fe a personas que piensan y que demandan de nosotros explicaciones. Y ahora sí, aterrizamos al versículo que utiliza todo el mundo para hablar de apologética. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Vamos ahí. Lo leo rápidamente. Todos estos apuntes que tengo están en la plataforma del curso, ¿vale? Os digo, momento de publicidad. No, momento de publicidad no, luego sí da tiempo. Pero todos estos apuntes están, aquí hay 3 temas de un curso que se llama Apolos, que si me dais vuestros emails, o si alguien me facilita todos vuestros emails, el curso está todavía realizándose. Son 8 módulos, de los cuales hoy me interesaría poder llegar a daros 3, aunque voy a ampliar y voy a aterrizar y voy a contextualizar para la pastoral juvenil, lo voy a conectar con el discipulado, con permiso, porque me parece importante, y hablando con los otros expositores, quiero aterrizarlo al nivel de discipulado porque tengo cosas en el corazón que compartiros y, como decía, creo que era, si sabéis cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Y ya está. Quiero daros herramientas apologéticas, pero en el contexto del discipulado. Me parece que va a ser más interesante para vosotros. Pero como digo, aquí hay 3 temas de 8. Pero si me dais vuestros mails, os vamos a dar todo el curso de Apolos y acceso a academialabiblia.com para que podáis tener el curso, todos los vídeos gratis, con todos los materiales gratis y demás. ¿Vale? Es un curso para vosotros y haced con ello lo que os dé la gana. Lo podéis copiar, hacer vosotros otro curso y hacerme la competencia, no pasa nada. El Señor me bendice. Un puente, queridos. Primera de Pedro 3:15. Venga, vamos ahí. Me perdonáis, ¿eh? Es que con esto de la pandemia estaba ahí en Valencia encerrado y me sacan y me desboco. Primera de Pedro 3:15. Al contrario ¿de qué? Pues de lo que decía en el 14. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y permitidme remarcar entonces algunas palabras para que entendamos de lo que estoy hablando en esta primera sesión, del espíritu de la apologética. Dice, número 1, estad siempre preparados. Número 2, para presentar defensa. Número 3, con mansedumbre. Número 4, irreverencia, temor, dicen algunas versiones. Y número 5, ante todo el que os demande razón. 6, de la esperanza que hay en vosotros. Queridos, la apologética no es para atacar a nadie, ¿vale? Número 1, estar preparados. Estar preparados. Hay una fuga de jóvenes que cuando llegan a la edad universitaria desaparecen de nuestras iglesias locales. ¿Por qué? Porque no les hemos dado las herramientas para estar preparados. Y la universidad se ha convertido en un contexto peligroso para el cristiano, cuando en realidad lo inventamos nosotros. Nosotros inventamos la universidad. La Universidad de Oxford, que es la primera universidad de habla inglesa que se fundó en el año aparentemente 1036, va a hacer 1000 años dentro de nada, en el pórtico de la puerta de la universidad, que la fundaron monjes, en el pórtico pone en latín Dominus Illuminatio Mea, que no es un truco de Harry Potter, sino que suena al ojo mora. Dominus Illuminatio Mea, que significa el Señor es mi luz. Es un salmo. Y cada estudiante que entraba a la Universidad de Oxford, el Señor es mi luz. Porque mi Dios es Logos. Entonces yo voy a estudiar lo que el Logos ha creado de manera Logos. La primera universidad en castellano, algunos dicen que no, otros dicen que sí, pero pongamos de las primeras, de Salamanca, la Universidad de Salamanca, el cielo de Salamanca, lo que pone ahí es, los cielos cuentan la gloria de Dios. Que es la base en la que Galileo Galilei se fundamentó para decir, existen 2 libros para entender a Dios.
la palabra de Dios escrita y la palabra en la creación. Y a mí me gusta descubrir a Dios en la creación. Galileo no estaba contra la iglesia. No fue la iglesia versus Galileo, sino científicos versus científicos en el contexto de la iglesia. Lo que pasa es que la mayoría de los científicos en aquella época le dijo que no a Galileo. Y Galileo se tuvo que retractar de sus palabras. Pero él jamás dejó de ser un seguidor de Jesús. Porque él estudiaba las estrellas en el nombre de Jesús. Y él veía la gloria de Dios en las estrellas. No sé si tiene sentido esto. Para que nos han dado relatos y narrativas como que Galileo versus Dios. No, queridos. Galileo versus Dios no. Y Copérnico ni te digo, porque Copérnico era un monje. Vale. Estar preparados, queridos. Hay que animar a nuestros jóvenes a prepararse y a enviarlos en el nombre de Jesús a las universidades a estudiar todas las carreras posibles habidas y por haber, o módulos superiores, o medios, o que se saquen la LOCSE, o ¿cómo se llama ahora eso? Ya lo han cambiado tantas veces. Pero estad preparados y preparad a la gente, que no le tengan miedo. Queridos, debemos pasar de la visión del grupo de jóvenes a que no hagan esto, que no hablen de esto, que no se les diga esto, que no se les diga lo otro, a vamos a prepararlos para que vayan donde vayan, se coman como el pan a cualquiera. Es un cambio de perspectiva, pero para eso hay que estar siempre preparados y ir preparándoles. Y esto no puede pasar, por otro lado, que por procesos de discipulado. Y en los procesos de discipulado hay que enseñar a la gente a una cosa. Una, amar al Señor. Con todo el corazón, que eso lo hacemos bien. Y se apasionan y Gilson, todo bien. Bueno. Lo he dicho, ¿no? ¿O lo he pensado? Está guay, pero no es suficiente. Porque cuando vengan los argumentos, te van a desmontar el chiringuito rápido. Hay que enseñar a amar a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo el corazón, con todo su tiempo, con todo su potencial, con todo su llamado, con toda su vocación, con todo su dinero, con toda su inteligencia. Eso es un proceso de discipulado. O sea, o la esencia, entre otras cosas. Y si no les discipulamos nosotros, te profetizo que otros les van a discipular. No te preocupes. Porque todo ser humano es discípulo de alguien, mínimo de uno. Y hay que preparar a la gente, hay que darle las herramientas suficientes para que puedan defender su fe. ¿Defender su fe ante quién? En primer lugar, ante sí mismos. Estad siempre preparados. Con mansedumbre, dice, y reverencia, para presentar defensa. Aquí es donde viene la palabra apología, que puede ser una palabra a veces en negativo, defensa, apología, para presentar defensa. Y aquí esto me habla, estas palabras, defensa, mansedumbre, reverencia, me hablan de la actitud que a veces echo de menos en el mundo evangélico, porque, y me perdonáis, y esto puede ser debut y despedida, pero yo tengo una relación de amor-odio con la apologética, porque los cristianos... Y me ha tocado, no sé por qué, me invitan a cosas así de discutir con no sé quién, y yo me apunto porque yo soy así, digo que sí a todo, vamos a discutir con un extraterrestre, vamos. Y me meto en todos los fregados, porque me gusta, me lo paso bien, me divierto, y si es un reto, digo que sí, ni oro ni nada, digo sí, vamos. Ya, así me va. Y a veces me he encontrado con hermanos en la fe, Dios los ama mucho, muy listos, listos como ellos solos. Pero yo me quedo mirándoles y digo, si yo no fuera cristiano, te mando a un sitio. Porque tú no me estás reflejando a Jesús con lo que me estás diciendo. Y tú puedes ser muy listo, pero tu fe no me convence. Porque el problema del ser humano no es intelectual. Se puede expresar de manera intelectual, pero el problema del ser humano es volitivo. Para los de la LOCSE, de la voluntad. De la voluntad. No me da la gana creer. Implica un precio demasiado alto para mí. Y eso luego lo transformo en argumentos y en barreras defensivas. Pero no te equivoques. Con reverencia y mansedumbre, con respeto por el otro, aprendiendo a leer el subtexto,
¿Sabes lo que es aprender el subtexto? Hay gente que te da argumentos. Te dice, no, por ejemplo, ¿cuál es el temazo de la gente para no creer en Dios? El problema del dolor, en sus distintas variantes. La guerra, es que si Dios existe, ¿por qué se muere la gente? No sé qué. Si Dios existe, tengo un amigo que me dijo, si Dios existe, ¿por qué me caí de la moto? Me dijo. Eso me dijo un tío. Dije, 1-0, tío, no tengo respuesta para eso. Y el problema del dolor, ¿no? Y la gente te plantea problemas del dolor en abstracto. Pero yo he aprendido a preguntar, ¿por qué me preguntas eso? Pero yo siempre hay una pregunta, ¿qué te duele? ¿Dónde te duele? Para que tú me lances esa pregunta. O sea, no lo articulo así, pero intento llegarle. Y al final descubres, no, porque mi papá, mi mamá, no, es que se murió. Entonces estamos hablando de otra cosa. Ya no estamos hablando del dolor, sino de lo que te duele a ti. Y por ahí es donde yo entro. Pues donde te duele a ti. Que luego tú lo articulas y lo conviertes en los grandes temazos de Ucrania y todo lo que tú quieras. Pero en realidad te pasa algo a ti. Normalmente. Con reverencia. No la posición de tú no tienes ni idea, yo te voy a explicar la verdad. ¿Ese rollo? No vale para nada. Y hay un punto que me encanta. Ante todo el que os demande razón. Oye, a mí me gusta mucho Pedro. Aquí, Pedro, es interesante Pedro, ¿no? Que nunca ha tenido fama de ser un erudito, ¿no? Uno esperaría que Pablo fuera el que explicase el tema de apologética. Pero aquí Pedro, y me gusta Pedro, porque Pedro era un tipo muy campechano, ¿no? Decía, yo me lo imagino siempre como gordito, ¿verdad? En la imaginería cristiana yo creo que Pedro siempre es un tío como gordete, con una barba así, ¿sabes? Un poco Dumbledore, pues sí. Y como así como fue, no sé, así un pescador, siempre con una caña con la red, no sé, y como muy brutote, ¿no? Y me gusta el primer sermón de la iglesia me gusta, porque el primer sermón de la iglesia no hubo llamado ninguno. El tipo terminó de predicar, claro, nadie le había enseñado a hacer llamado, porque eso no lo había hecho en la vida, ni se hizo en todo Hechos. El tío predica y termina, y se queda así, pues ya ha terminado. Y sigue así, yo qué sé, contando merluzas, no sé, estaba contando. Y entonces la gente preguntó, ¿y ahora qué hay que hacer? La gente, ¿qué hay que hacer? Entonces dice, ya me acuerdo, al agua, a bautizarse, a remojo. Ya sabía yo que se me olvidaba algo. Esto, a lo que voy, que tu vida genere preguntas en la gente. Dice, al que os demande razón. Que la gente, que tú no tengas que ir por ahí, arrepentíos o pereceréis. O sea, bien, está guay. Pero es mucho más bonito que la gente venga y te diga, oye, Alex, pero tú, ¿por qué crees esto? ¿Tú cómo haces para lidiar con esto? Porque tú tienes una esperanza, que es el punto 6. Yo noto que tú enfrentas la vida de una manera diferente. Te voy a lanzar una de apologética muy chula. En Valencia tenemos este lenguaje posesivo. Hay un local que se llama En Vivo, de unos miembros de mi comunidad, que está en la Universidad de Valencia, en la Politécnica de Valencia, ahí al lado. Es una especie de cafetería y ellos tienen dinámicas de lunes a viernes, pero a veces yo voy a dar alguna charla o a hacer un Q&A, ¿no? Preguntas y respuestas con universitarios y que pregunten lo que les dé la gana, del tipo... ¿Conocéis las dinámicas de interroga a un cristiano? No sé si alguien conoce esas dinámicas. Que vas al aula magna y aquí soy un cristianito, vas así con esas gafitas de no he roto un plato a nadie, pregúntame lo que quieras, me van a comer todos vivos y vas así como de... soy un cristiano, no sé nada. Y entonces empiezan a preguntarte a degüello, a por ti, y tú empiezas a contestarles y empiezas a decirle pim, 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 hasta que los revientas. Y es una técnica guapa. Entonces eso lo hacemos en vivo, este tema de preguntas y respuestas. Pero algo de lo que yo soy muy consciente, y creo que es importante para la pastoral juvenil y en apologética es importante, es lo siguiente. Cuando yo estoy hablando con la gente, y tú te estás dando cuenta de que yo intencionalmente estoy hablando muy a lo español. Estoy usando expresiones, te estoy hablando de pelis, y no voy a parar durante 5 horas. Y no es porque no pueda hablar de otra manera, sino porque tengo la responsabilidad de ser la persona más normal posible
en mi contexto. Vale. A lo que voy. En la apologética dice esperanza, ¿no?, que hay en vosotros. Tú tienes que generar lo que yo llamo la plausibilidad del cristianismo. Palo de la LOCSE. Que una persona pueda pensar a través de ti, yo también podría ser así. Que la gente pueda decir, y si esto es un orgulloso, pues te aguantas, ¿vale? El Señor tiene que trabajar en mi vida todavía. Pero que yo hable y cuando yo vea a los jóvenes y que los jóvenes puedan decir, ajá, si yo fuera cristiano, podría ser así. Acabo de construir un puente para ellos. Con mi vida, con mis palabras. Ah, sí que puedo ser cristiano y puedo ser así. ¿Van a entender? Y en los procesos de discipulado, esto es así. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Dales la posibilidad a los jóvenes de tu comunidad a que tengan modelos. Mira, ¿sabes qué? No perfectos, porque aquí perfectos no hay ninguno. Yo siempre en los mensajes en mi iglesia comienzo diciendo un mantra, que no es mío, obviamente, es de Brennan Manning. Él dice, Dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser, porque nadie en todo este seminario es como debería ser. Aquí no estamos aquí para engañar a nadie, aquí todos tenemos taritas y Carlos nos lo ha dicho y ha hablado del arrepentimiento y esto no es para... me hace mucha gracia la gente que da testimonios. Se habla mucho ahora de vulnerabilidad, ¿no? Se habla mucho de que hay que ser vulnerable. Perdón, es que como no está ya el rector, ya me pongo a hablar. Vulnerabilidad, ¿no? Y la gente dando testimonio desde la Torre del Oro, desde la Torre de Saruman, ¿no? Su testimonio, yo era... A los jóvenes, no, tenéis que arrepentiros como yo hace 43 años. Me arrepentí, desde entonces soy el arcángel Gabriel, ¿no? Yo era... No, queridos, el arrepentimiento no es para decir, no, yo era, y a los pobres jóvenes machacándolos. Yo tengo que ser ejemplo que dice, mira, yo soy. Y me pasa esto. Y la misericordia de Dios la tengo que estrenar cada mañanita nueva, porque si no yo no puedo levantarme y ponerme aquí delante de nadie a predicar ¿qué? ¿Vale? Seamos honestos ya, que esta es otra con la apologética. Los jóvenes ya no se creen los superhombres de Nietzsche. Los jóvenes ya no se creen. Antes menos, antes tampoco, pero ahora menos. Ya no se creen que tú eres perfecto. Que un personaje perfecto no existe. Henry Nouwen dice que detrás de todo personaje perfecto siempre hay una persona que llora. Siempre. Y lo que pasa es que las plataformas, mal llamadas altares, en el Evangelio yo no veo que se usaran los altares en el Nuevo Testamento, estos son plataformas útiles, esto es un altar, aquí no vive Dios. Altar es un lugar, aparte es un altar, es una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Es donde en las bodas se dice eso, ¿no? Vais al altar, ¿no? Y el altar es donde se matan cosas. Digo, bueno, allá vosotros. Haced lo que os dé la gana, llamadlo como queráis. Pero, ¿sabes esta sensación de que hay como cristianos 1.0, y los llamamos los normales, y nosotros, ¿no? Eso es un mal comienzo para la apologética. Malo, malo, malo. Malo. Esperanza. La apologética debe ser buena nueva, una buena noticia para la gente, no una mala noticia. Que nuestro relato es mejor. Cuando se hable de la sexualidad esta tarde, ¿no? Lo decía muy bien Carlos, me cae muy bien Carlos Fumero. Nunca le he escuchado una palabra mala contra nadie, ¿no? Es muy bonito. A mí me cuesta mucho, yo soy muy analítico y eso es positivo, pero tiene un lado oscuro de la fuerza que es que soy muy crítico también. Y es un don de Dios, ¿eh? Es un don. Es un don porque el profeta debe ser así. Es una bendición, maldición. No puedo no analizar. La pregunta es ¿qué hago con mi análisis? Pero es un llamado ineludible. Porque quiero llevar a la iglesia del punto A al punto B y si no hago un diagnóstico correcto, me equivocaré en la medicación. Pero Fumero lo ha dicho muy bien esta mañana, ¿no? Debemos dejar de hacer algo y hacer otra cosa. Cuando se hable de la sexualidad esta tarde o de cualquier otro tema, ¿cuál es la propuesta cristiana? ¿A favor de qué estoy? Y debemos tener el convencimiento de que nuestra historia es mejor. De que el relato creacional o los relatos creacionales de Génesis 1, 2 y 3
explican mejor que cualquier otro relato la situación de lo que significa ser un hombre, lo que significa ser una mujer, y el baile entre la masculinidad y la feminidad, y todos los arquetipos y todas las movidas que deberíais saber. Es una historia mejor, y que no hay un grupo o un equipo más creativo que un equipo entre un hombre y una mujer, que es el único equipo que crea vida en esta tierra humana. Y que somos incomparablemente diferentes e incomparablemente iguales, pero somos incomparables. Y que solo hay dos maneras de ser humano, como hombre y como mujer. Y que Adán, es que no me quiero adelantar, bueno, no creo que lo diga así tan poético, un doctor. Y que Adán descubrió su masculinidad cuando la vio. Antes no, antes cuando la vio dijo, ya sé para qué sirve este cable suelto. Pero antes no. El punto es que nuestra historia es mejor. En apologética, sí, hay que desmontar el chiringuito al otro, pero hay que darles una propuesta en positivo. Dice aquí, de la esperanza que hay en vosotros. En positivo y sin vergüenza. Y no hay que tener respuestas para todo, aunque te aseguro que hay respuestas para todo. Como decía Máximo Décimo Meridio, en esta tierra o en el más allá, pero hay respuesta para todo. ¿Vale? Bien, hasta aquí se entiende más o menos, a pesar de que soy valenciano y digo, valenciano, que no argentino. Lógica. Debemos vivir vidas que generen preguntas en los demás. ¿Te ha pasado eso? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo, oye, pero tú, ¿por qué crees esto? Porque claro, si tú quieres empezar una movida apologética, ya empiezas mal. Pero si te preguntan, tú me has preguntado. Y la gente te escucha. Sí, tú me has preguntado. Entonces, como me preguntas tú, yo te contesto. Entonces, hay que provocar preguntas. Momento publi. Por eso escribí un libro que se llama Jesús es la pregunta. Lo podéis adquirir allá afuera. Sí, he traído poquitos. Pero es una reflexión en torno a que, porque siempre se decía, ¿os acordáis de la canción de Andrea Crouch? Cristo es la respuesta para el mundo de hoy. ¿Sí o no? O no. Esto ya, acabo de hacer un chiste baby boomer, para los boomers. Bueno, es una... rector, señor rector, ¿usted se acuerda de eso, no? Usted tiene el WhatsApp de Andrea Crouch. Bueno, era un temazo, ¿vale? Y culpa vuestra por no saber las cosas. Cristo es la respuesta para el mundo de hoy, y yo creo que Cristo es la respuesta, pero en este mundo líquido, de modernidad líquida, según Zygmunt Bauman, debemos plantear que Jesús es el gran interrogante. Es la gran pregunta que debemos contestar. Jesús va a poner en entredicho todos nuestros a prioris. Va a poner en entredicho nuestra manera de entender la sociedad. Él es la gran pregunta, y detrás de esta pregunta está el misterio humano. Detrás del humano más humano que ha pisado esta tierra, Jesús de Nazaret. Ecce homo, decía, ¿no? Aquí el hombre. Jesús es la pregunta que debe despertar del automático en el que vive la gente. Porque tengamos una cosa clarísima. Y mira que yo soy conocido. Sí, soy conocido por ser como peleón. Por una canción que hice hace no sé cuántos años, se llama Sal. Que tengo otra, ¿sabes? Pero... esa, no, Sal. Sal, canta Sal. Canta Sal. Déjame en paz con Sal. Y sí, soy peleón con la iglesia, y sí, yo creo en la iglesia misional y que la iglesia vive en las cuatro paredes, y ahora soy pastor desde hace 2 años y 5 meses, que el Señor, 2 años y 5 meses, yo soy pastor rookie, o sea, estoy empezando, 2 años y 5 meses de pastor, que yo colgué la guitarra, el piano, el violín y todo, y a los 5 meses el Señor me dijo, pues toma, pandemia, pues pastor. Y guay, y dije, bueno, Señor, para este tiempo me has llamado, y yo tengo más años, yo soy pastor pandémico. Llevo 2 años de pastor y es que la pandemia, digo, yo es que no me he tenido que adaptar, he nacido. Como mi hijo Pau, mi hijo es un hijo pandémico, Pau. No sabía, una calle, hijo, esto es una calle. El cielo, hijo, cielo. Personas, hijo, no solo somos nosotros 4, personas. Esto a qué venía, queridos. Sí, pastor pandémico. No lo sé. Cristo es la pregunta. Para la gente, así, lo de la iglesia, así. Que yo critico mucho, a la iglesia está bien, hay que arengar a las tropas. Pero no se te olvide una cosa. La gente vive más en sus burbujas que la iglesia.
La gente vive encerrada en sus 4 paredes ideológicas. Mucho más que los cristianos, pero muchísimo más. Porque por lo menos los cristianos tienen un sentido misional hacia el otro, o deberían, hacia el otro. La gente no. Y nuestro llamado es ir a sus burbujas y reventarlas. Entiéndeme. Pero tú tienes que ser consciente que tus preguntas, que Cristo tiene que desmontarles el chiringuito a ellos. Y somos llamados a ir por amor, pero que sepas que ellos tienen sus burbujas ideológicas. Muy complejas, muy complejas. En fin, esa vida de esperanza tiene que ser contagiosa. No es para dar bibliazos a nadie, qué interesante, ni para demostrar que somos más listos que nadie. Es para construir puentes, de donde viene la palabra pontifex, constructor de puentes. Eso es lo que somos, construir puentes, puentes entre el Dios eterno y la cultura que Dios nos ha llamado a alcanzar. Eso es lo que somos, constructores de puentes. Una fe contagiosa. ¿Hasta aquí tiene sentido este tema? ¿Sí? ¿Estáis bien? ¿Estáis todavía aquí o ya Homer Simpson tenéis un mono tocando un platillo en el cerebro? ¿Sí? ¿Estáis bien? Ok. Vale. Un apunte en torno a esto. Es mucho más importante la actitud que la aptitud. Estoy hablando de que hay que formarse, que hay que dar respuesta, ¿no? Pero cuidado, la actitud es más importante que la aptitud. Decía Francis Schaeffer. ¿Quién es Francis Schaeffer? Bueno, es muy importante para mí. Francis Schaeffer es un autor que ya está descatalogado por la editorial CLIE y hay que luchar para que nos den los derechos a alguien y que vuelvan a editar sus libros, ¿vale? A mí Francis Schaeffer me acompañó en mi adolescencia tardía. Antiguamente adolescencia tardía era 18 años, hoy en día es 35. Pero, porque la adolescencia, no sé si sabéis, ¿no? Que la adolescencia antes era, tú eras adolescente, ¿os acordáis? Jesús Caramé se acuerda. En tu época adolescente era 13 y 14 años. A los 15 o 16 ya te ponías a trabajar, a los 18 a la mili, o sea, ¿sí o no? Eso se fue ampliando. La adolescencia fue hasta los 18 adolescentes, luego ya se amplió 18, bueno, 19, 20, y luego ya los 20, tira para arriba, 25, luego nos inventamos un término muy bonito, que seguro que vosotros lo tenéis, que es preadolescente, que eso no existía. Eso hace 10 años no existían, los preadolescentes es una raza nueva. Es verdad, ¿sí o no? Es una raza nueva, yo le llamo la generación Disney Channel, que sois niños, pero no sois niños. Es esto, no, pero en serio, antropológicamente es así. Y la apologética con ellos es otra. ¿Alguien es líder de preadolescentes o tiene preadolescentes o tal? Claro, ¿qué haces con ellos? En la escuela dominical no sabes si pintar a Moisés o sea, ¿qué hago contigo, baby? Es una movida. Esto de ser pastor pandémico tiene sus movidas, uno aprende muchas cosas. Los preadolescentes, preadolescentes, posniños. O sea, vamos a empezar a inventar. Francis Schaeffer, en los años 60, cuando el movimiento hippie, después del mayo del 68, en la Sorbona, en París, toda esta revolución sexual, ¿verdad?, que nos trajo este psicólogo que revolucionó el mundo, y era un psicólogo, lo que pasa es que en lugar de escribir libros se inventó una revista llamada Playboy, el psicólogo Hugh Hefner, y que nos enseñó el evangelio de la liberación sexual y nos dijo: si os liberáis, mujeres, seréis libres. Y ese evangelio nos ha destruido más. Y hoy en día estamos más cosificadas, estamos más esclavizadas. Es peor. El evangelio de Hugh Hefner de la Playboy nos ha destruido. Pero supo hacerlo, cosa que nosotros no supimos. Nosotros seguíamos escribiendo tratados y él hacía una revista. Bien. El punto es que frente a esto, Francis Schaeffer lo que hizo fue abrir un lugar muy parecido a este. Se llamaba L'Abri. ¿Alguien le suena esto de L'Abri? ¿No conocía a Francis Schaeffer? Sí, por aquí. L'Abri, un lugar donde llegaban los jóvenes hippies con preguntas filosóficos, todo fumados. Y sí, porque llegaban, aquí huele bien, aquí huele a planta. Y llegaban allí y Francis Schaeffer los recibía y ¿sabes lo que hacía? Les escuchaba. Y luego de escuchar los argumentos se los iba desmontando con todo el cariñito que tenía. Y él sí que es Dumbledore. Tú pones ahí, Francis Schaeffer, Dumbledore. Y medio abuelo de Heidi. O sea, una cosa así, una fusión así. Era bonito. Y él a mí, no tanto por sus argumentos, que quizás ya están un poco desfasados, sino por su actitud. Y él dice, la apologética, él dice, defender la fe sirve para quitar el techo seguro que la gente tiene.
remover los argumentos en contra de Dios y dar la posibilidad de que entre el aire del Espíritu Santo, que en verdad es quien convence de pecado, justicia y de juicio. Él hablaba de la apologética final. Y esto para los preadolescentes, que son esta raza nueva que ha salido, y los adolescentes y los jóvenes universitarios, es fundamental, es como el comer. Y a lo mejor yo me voy a desviar, me voy a ir por aquí, me voy a ir por peteneras y si la abuela fuma y tal. Y no sé qué te voy a contar. Pero esto, métetelo en la cabeza, esta semilla. La apologética final, dice Francis Schaeffer, es, esto, atención, revelación, es el amor. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. No nos conocerán porque tengamos más razones o mejores argumentos, que los tenemos. Pero lo que va a convencer al adolescente, al preadolescente, es una verdad en comunidad, experimentada y acompañada. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Queridos, tus preadolescentes ya tienen preguntas. Tus adolescentes ya tienen preguntas de muchos tipos, solo que no tienen el valor para decirlas en el contexto de la iglesia. Y está bien que usemos la apologética hacia afuera, pero tenemos que empezar por la casa. La pregunta más chunga que me hicieron el domingo de resurrección... es que el domingo de resurrección, claro, esto no lo he dicho, pero voy a ser muy testimonial y perdona Jesús. Mira, Jesús, perdón. Te pido perdón una vez, porque si no voy a estar todo el día. Perdona Jesús, perdona por mis inseguridades. Pero voy a ser muy testimonial porque creo que es importante para ti en la pastoral juvenil, porque ya tengo heridas de guerra. El otro día me echaron 48 tacos. Que te vienes una puñada y te reviento. Tengo 37 y estoy en mi mejor momento de la vida. Y las canas me sientan bien, dice mi mujer que soy el nuevo Richard Gere. 37, pero ya tengo heridas de guerra, ya soy zorro viejo y permíteme decirte algunas cosas, ¿no? Como soy pastor pandémico, a mí la pandemia me hizo los recaos. Y la pandemia es terrible. Casi se muere mi madre, hemos perdido gente, ha sido terrible. Pero a nivel eclesiológico, a mí la pandemia me hizo los recaos. Por una razón, porque la iglesia está acostumbrada a vacas sagradas, al cómo tenemos que hacer las cosas. Y con los jóvenes tenemos que hacerlas así. Los domingos hay que hacerlas así. Pero ¿sabes qué pasa? Hay un porqué, hay un qué y hay un cómo. La gente de bajo rendimiento se centra en el cómo. Aprende en los seminarios cómo hay que hacer las cosas. Pero los seminarios, esto no lo digo por ningún seminario en particular, lo que hay que enseñar es el qué y el porqué sobre todo. Hay que darles a la gente un porqué y un qué. ¿Vale? Por ejemplo, en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión y en las oraciones. Estas 4 cosas son el qué, los 4 hábitos y más el querigma, la proclamación hacia afuera. Los 5 hábitos que la iglesia tenía que estar haciendo todo el tiempo. Pero ¿cómo se hace eso? Eso ya depende del contexto. ¿Qué pasa? Que la pandemia, ¿qué es lo que ha hecho con nosotros? Nos ha tumbado todos los cómos. Nos ha reventado los cómos. Ahora debemos seguir compartiendo la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, la comunión, las oraciones y el querigma. Pero ya no podemos hacerlo como lo hacíamos antes. Por poner un ejemplo. Nosotros, claro, nos quitan el cómo. Ya no os podéis congregar los domingos, os podéis congregar un 30%. Con la mascarilla ya no sé cuántos metros. Pues me da una pereza atroz. Ahora, para mí no era negociable la comunidad. ¿Qué nos dejan? ¿Ir al parque? Entonces yo decía, pues queridos, nos vemos el domingo en el parque. Sí, pero máximo 5 personas. Y la iglesia somos los que fueran. Digo, pues no pasa nada, os podéis en grupo de 5 y os separáis 6 metros. Y tranquilos que yo, a lo Spurgeon, sin micrófono, me pongo a predicar fuerte. Y grupo de 5. Venía la policía. Y yo decía, ¿grupo de 5? 5. Hay que llamarles compañeros. Un truco. Cuando te pilla la policía, ¿qué pasa, compañero? Porque se creen que eres de... Y si son nacional, no, es que soy de la local. Soy de la nacional. Compañero, eso me lo enseñó un policía de mi iglesia. Tú dirás compañero. Digo, vale. Compañero, grupo de 5. Ah, bueno, no pasa nada, compañero. Vale. Pero este no es el punto. El punto es que la pandemia nos permitió imaginar los cómo. Y claro, entonces yo todo lo hacía por los cómo. Nos reunimos en un cine de verano y esto es importante porque la apologética, escúchame lo que te voy a decir. La apologética debemos implementarla en nuestra pastoral, no es negociable. ¿Quién conoce a Elder Favarín? El pastor con mejor percha de España. Más guapo que es guapo él. Es guapísimo. ¿Es tu pastor? Pero te gustaría. Elder, guapismo, una percha. Él ha escrito un libro, creo que con andamio, y lo recomiendo, se llama Amplía.
Y uno de los puntos que él trabaja es que la apologética debe formar parte intrínseca de nuestro mensaje, de nuestra predicación. Los jóvenes tienen preguntas, y aquí te va. Y esto del de Favarín, todo está conectado, ¿vale? El domingo de resurrección, en mis ocurrencias, porque como la pandemia nos ha hecho los recaos, resulta que ahora estamos en un cine y como el gobierno nos puede cerrar las iglesias, pero no cierra los bares ni para atrás. Los cerró un tiempo, pero los bares fueron lo primero que se abrió, porque España sin bar no es España. España, ¿no? España son los bares. A mí que me quiten todo, pero que me cierren los bancos, pero que no me cierren el bar Tío Pepe, regentado por chinos, ¿vale? Pero bueno, es otro tema. Es otro tema. Eso ya es política internacional, geopolítica. Pero bueno, en cualquier caso. Entonces, nos prohibían sentarnos así, a nivel de aula magna, ¿no? Pero en las terrazas tú podías juntarte en mesas de 4 o de 6 y tal. Y entonces yo dije, uy, el cine donde estamos riéndonos legalmente es una terraza. Y había un montón de mesas y sillas San Miguel, porque todas las sillas de cine eran de San Miguel, porque bueno, estamos haciendo la transición al catolicismo, parece ser, o algo, o al alcohol, no lo sé. En cualquier caso es que dije, oye, pues vamos a ponernos en mesas, porque así podemos ponernos todos sin problema, ¿es verdad o no, Alex? Entonces, yo dije, no, yo no quiero hacer esto, yo quiero la iglesia, el cómo de siempre, yo quisiera sillas solo así, que parezca esto una clase de universidad del siglo XV. La contextualización, muy importante para la apologética. Que hay gente que dice, no, la iglesia no tiene que contextualizarse, tiene que ser fiel a su llamado y tal. Queridos, no sé si, espero que no haya nadie de ese rollo aquí, pero si lo hay, te aviso. Tu iglesia está contextualizada también. No, es que en mi iglesia cantamos himnos del siglo XV. Está contextualizada, pero está contextualizada en el siglo equivocado. ¿Vale? Y la apologética también es eso. Es comunicar, es construir puentes. Entonces pusimos mesas San Miguel, con sillas San Miguel, de grupos de lo que me dijera el gobierno, 4, yo me sujeto, 6. Y nos gustó tanto, nos hizo la faena. Mi iglesia hoy, cada domingo, son mesas. Y la gente se levanta, lava, se sienta, se toma su café, su cervecita, su tal. Si eres reformado, cervecita. Que son muy así para algunas cosas y para otras no tanto. Esto para los reformados de la sala, que también habrás, imagino, siempre hay. Siempre habemos, ojo, que yo los sábados sí que soy reformado. Los sábados. Mañana, hoy sí, mañana no, menos. Queridos, el domingo de resurrección hice un domingo de preguntas y respuestas. Ese es el punto. Que me hicieran preguntas la gente. Preguntas en torno a la resurrección y vamos a responderlas, vamos a intentar dar razón de nuestra fe, porque si Jesús ha resucitado, eso lo cambia todo. La resurrección de Jesús es la noticia más importante de hoy. 29 de abril, 30 de abril ya. 30 de abril. La noticia más importante de hoy no es lo que pasa en Ucrania, no es que se acaba la pandemia. La noticia más importante de hoy y lo que debería condicionar más nuestra manera de vivir hoy no es la política internacional, es que Jesús ha resucitado. Y eso es tan importante como eso. Es la noticia, es la buena noticia más importante de cada día. Por lo tanto, ese día, aprovechando el domingo de resurrección, preguntas y respuestas, porque es fundamental. ¿Qué es lo que te impide? Hay bastantes no creyentes los domingos. ¿Qué es lo que te impide creer en la resurrección de Jesús? El punto es que las preguntas más interesantes me la hicieron preadolescentes y adolescentes. Me preguntó una niña de 10 años, que me dejó en jaque. ¿De qué está hecho Dios? ¿De qué está hecho Dios? Y claro, yo vi a la niña y tenía ganas de decirle de chupachus. O sea, porque... Pero ojo, 10 años, 11 años, una preadolescente. Tienen preguntas. Genera espacios en tu comunidad de preguntas. Porque Francis Schaeffer dice que la apologética final, que encuentren en tu liderazgo, en tu iglesia local y en las familias también, porque hay que trabajar con los padres, y en tu proceso de discipulado, que encuentren lugares donde pueden ser acompañados, donde puedes hacerles preguntas y donde encuentren, esto es fundamental, el éxito de la pastoral juvenil. A ver, esto no existe la fórmula, pero déjame que decirte, hay gente que lo dice, no, el éxito de la pastoral juvenil pasa por, tú tienes que conseguir que la familia a la que pertenecen, por un lado, pero hablando de grupos de pares, aparte de la familia a la que pertenecen, que el grupo de referencia de pares número 1 de cada uno de tus jóvenes sea la comunidad cristiana. Es decir, que ellos no tengan un grupo más prioritario, no significa que no tengan amigos no creyentes, pero que su grupo de referencia, donde pueden ser verdaderamente ellos, donde dicen, este es mi grupo de amigos nuclear, sea el grupo de amigos creyentes.
Si tú consigues eso, tienes el 90% de la faena hecha y el otro 10% lo va a hacer el Espíritu Santo. Pero si tú no consigues eso, te va a costar un montón. Porque ellos están siendo discipulados sobre todo por el grupo de pares y luego también profesores y demás, pero los vínculos de la comunidad es lo que normalmente hace que a largo plazo o medio plazo se mantenga. Luego hay que darles más cosas, hay que llenar de contenido la fe. Pero se entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Este acompañamiento. Tienen preguntas. Y a lo mejor tú no tienes todas las respuestas, pero si pueden hacer las preguntas en ese contexto, ya tienes 10 puntos. Y luego las respuestas hay en Google. Ok, Google. Y le dices y te responde. Porque es mucho más importante la actitud que la aptitud. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Estáis bien? ¿Sí? Yo siempre voy preguntando así, vamos bien, tal, no está bien. Luego todavía queda 1 hora y algo, ¿no? A las 11 tenemos un pisco labis, hay tortilla de patatas, choricitos al infierno, calamares, aceitunas, café, bueno. ¿Qué queréis? Café. ¿Por qué hacer uso de la apologética? Número 1, moldea la sociedad, acerca la fe a la cultura. Hay un libro que se llama así, Jesús y la cultura, que plantea que hay distintos acercamientos a la cultura. Jesús contra la cultura, Jesús en la cultura, Jesús sobre la cultura, Jesús y la cultura separados totalmente, y Jesús transformando la cultura, que es la que yo creo. La cultura no es del demonio, queridos, la cultura es de Dios. Dios es el Dios de las etnias, de las culturas. Son hijos pródigos, están sucios, claro que sí, la cultura está sucia, pero hay que abrazarla, hay que entenderla y hay que transformarla. La apologética hace preevangelismo. No sé si conocéis este término, pero uno puede ir quitándole arbustos a una persona para que crea. Y construir puentes a sus oyentes. Como dice Calvarz, un buen predicador, un buen apologeta, debe tener una Biblia en una mano y el periódico en la otra. Debemos aprender a escuchar a la sociedad para darle respuestas razonables y razonadas. Una pregunta para ti, querido líder de jóvenes, o responsable, o pastor, o pastora, o lo que quieras. ¿Qué libros estás leyendo esta semana? ¿Qué podcast estás escuchando esta semana? El otro día hablaba con Marco Vidal, que es otro chiquito que hace canciones también, que es pastor también. Y él, no sé qué es lo que hizo, también está así como rayándose con la eclesiología y está haciendo cosas muy y él tiene un transatlántico que es más difícil de mover. Pero él está haciendo reuniones también un poco diferentes y justo se empezó a tratar el tema de... un domingo decidió tratar el tópico del problema del mal con preguntas y respuestas. Y él me decía este martes que, me dijo, Alex, nos fue muy bien, dice, pero hay algo que no hicimos del todo bien. Y me gustó porque él siempre es muy honesto y muy sincero, muy aterrizado. Y me dijo, estábamos siempre dando respuestas desde la Biblia, dando por hecho la autoridad de la Escritura. Y eso está bien. Pero un no creyente, tú le dices, la Biblia dice, y te dice, pues... Crepúsculo dice, ¿sabes? O sea, es lo mismo. Y está bien para ti, te sirve para ti. Pero eso no... O sea, está bien. Pero hay otras vías de acercamiento. A mí me encanta el libro Mero Cristianismo de C.S. Lewis, es mi libro favorito. Mero Cristianismo de C.S. Lewis, lo leo, lo releo, lo compro, me lo compro, lo regalo, lo que te compro, lo subrayo, lo que te subrayo, lo memorizo. Y él comienza desde la razón para ir llegando a Jesús y luego sí va a la palabra. Pero él tiene un bagaje cultural que hace que pueda acercarse, por ejemplo, al problema del dolor desde otros puntos de vista. Que esta mañana, si llegamos, lo intentaremos trabajar. Pero para llegar a esos puntos uno necesita también nutrirse de otras cosas. Y esto es lo más cristiano del mundo. ¿Te acuerdas de Pablo de Tarso? Pablo de Tarso se había empapado un montón de música secular, pero un montón. Pablo de Tarso leía poesía un montón, leía textos un montón, leía cartas un montón, epístolas, que era un poco lo que estaba de moda en aquella época. Era un tipo formado, que sabía de lo que estaba hablando con el otro. Y lo vamos a ver cuando hagamos un ejercicio de trabajo en torno a Hechos 17. Él menciona poetas paganos, él menciona películas de la época para conectar con los atenienses. Él era aterrizado, él estaba contextualizado, sabía qué decir. No es lo mismo la predicación de Pablo en Atenas que en Corinto, que en Éfeso, que en Roma.
Es diferente. Y no dependía del Dios que le enviaba, sino de la misión a la que estaban siendo enviados. Entonces tú necesitas escuchar. ¿Cuáles son las preguntas existenciales? ¿Cuáles son los ídolos de una ciudad? ¿Cuáles son las inquietudes que los jóvenes tienen? Los jóvenes tienen preguntas. Y si tú les dices la Biblia dice, ellos te van a decir, ajá, la Biblia dice, ok, gracias. Pero cuando se den la espalda, y no le vas a dar las herramientas para defender su fe. Y este es el punto 2. La apologética cambia la sociedad. Pero número 2, fortalece a la persona de fe, al creyente, a nosotros. Yo me metí a estudiar C.S. Lewis, Francis Schaeffer, William Lane Craig y otros por mis propias inquietudes. Por las preguntas que yo tenía. Y gracias a Dios tuve acompañamiento positivo, todo a mi papá, que yo sé que eso no lo tiene todo el mundo, pero mi papá estuvo a mi lado siempre. Alex, mira, pues esto, pues mira, ya, Dios existe, pues no, averígualo tú, me decía. Y yo, papá, por favor. Y mi padre muy confiado, nunca me perdía las notas. Luego averigüé que él me monitorizaba, que él sabía todo de mí, pues yo iba al colegio de él, y él nunca me preguntaba qué notas he sacado. Digo, no, mi padre nunca me pregunta, sí, pero lo sabía antes que nadie. Así es Dios con nosotros. No agobia, pero lo sabe todo. ¡Qué movida! Lo hice por mis propias inquietudes. Una pregunta, queridos líderes de jóvenes que estés aquí. ¿Tienes inquietudes? ¿Tienes preguntas? Ayer por la noche se lo compartí a Alex. Yo he tenido, digamos, 3 crisis de fe graves. O sea, 3 crisis de fe que recuerdo. A los 17 con la filosofía, a los 20 cuando sufrí una división de la iglesia, que esto si no, no te dan el carnet de evangélico. O sea, si tú no has sufrido una división de iglesia, eres un cristiano evangélico descafeinado. Hasta que no, sí, yo he vivido una división y ya, bien. Pero porque está en nuestro ADN, desde Lutero. ¿Qué quieres? Hicimos el cisma, pues cisma, y así Dios multiplica. Mira, esto es un exponencial, calofumero. Si no es a la buena, es a las malas. Esta es otra. Si no hay misión, hay división. Eso ya te lo profetizo yo. Eso pasó. Hechos 1.8 dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y llegamos, Hechos 1.8. Viene el Espíritu Santo, perdona Jesús, no te dije que no te iba a pedir perdón, pero Caramés, Jesús, por el tema, pero había misión, meteos en misión, en cuanto venga el Espíritu Santo, a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta el último de la tierra, a la vez, venga, pum. Pero la gente estaba tan a gustito allí, se convirtieron en 3.000 un día, al otro día se le convirtieron en 2.000 a Pedro porque estaba un poco mal de la garganta y se le convirtieron menos, 5.000, aquí estamos todos a gustito en Jerusalén, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, hasta que llegamos al 8 y dice Jesús de Nazaret. Dice, chicos, llevamos 8 capítulos de Hechos y yo llevo diciéndonos desde el versículo 8 del primer capítulo que vámonos. Entonces, si no se cumple Hechos 1.8, se cumple Hechos 8.1, que dice, y vino una gran persecución. Porque Dios le tiene que dar la vuelta a la tortilla. Entonces, si tú te quedas a gustito ahí, ay, mi visión es que no se vayan los jóvenes de la iglesia, mi visión es que el mundo no nos coma vivos. Pues al carrer, decimos en Valencia, a la calle. Entonces, primera crisis, 17 años, filosofía. Primera crisis, filosofía. Segunda crisis, división de iglesia. Ya eso está súper sanado, ya estoy curado, amo a todo el mundo, amo. Los colombianos, ¿hay colombianos en la sala? Los colombianos aman muchísimo. Ay, amo esto, ay, cuánto amo esto. Lo aman todo. Y yo digo, colombianos, digo, colombianos. Digo, gestiona un poco esa palabra, que es que la culpa tienes tú, que tú no amas. Digo, sí, yo amo, pero yo no voy amando. ¿Cómo amo este café? Ay, es que amo a esta persona. ¿Cómo amo a este predicador? Digo, pero yo amo a mi ex pastor. Amo a mi ex. No, sí, lo amo mucho. Le doy gracias a Dios por su vida. Sí. Está súper sanado y es parte de lo que soy hoy gracias a ese trauma que sané. No, es verdad, esto es muy importante, ¿eh? Hay que sanar, ojo, hay que sanar, si no la apologética va a ser... Bueno, os doy el testimonio. ¿Sabéis quién es Andresito, el que hace el podcast conmigo? No sé si... su padre era mi pastor. O sea, imagínate hasta qué punto nos hemos curado. Que es mi mejor amigo, su padre yo lo respeto un montón, o sea, lo quiero, lo amo. Fue el que le predicó a mi padre el evangelio, o sea, muy bonito todo, una historia de restauración. Preciosa, gracias a Dios. Mis mejores amigos. Amigos de heridas, no de cicatrices. Yo soy. De heridas actuales. Y la tercera crisis la pasé hace 6 años. 6 años. 6.
Una crisis profunda en torno a la veracidad de las Escrituras. Fuerte, fuertísima, honesta, de la mano de Dios y de la mano de Jesús. Pero yo tenía preguntas y lo pasé mal, muy mal, porque yo ya predicaba y ya tenía sal. ¿Vale? Y tuve una crisis profunda de fe. No pasa nada. Y la resolví y volví y ya he hecho las paces, me peleé con la Biblia, es que mírale, la rompí toda, está rota. Pero me ganó la palabra de Dios. Pero hay que dejarse pelear, hay que pelearte con ella. Y los jóvenes tienen preguntas y hay que acompañarles. Me dieron 2 consejos. Félix Ortiz, ¿lo conocéis? Félix Ortiz, que está loco para algunas cosas, para otras es buena persona. Y él me dijo 2 cosas. Cuando yo no tenía con quién compartir esto, me daba vergüenza hablarlo hasta con mi padre, con mis amigos, con mi amigo Óscar Pérez, que era otro pastor que estaba ahí. No tenía con quién hablar. Y me lo encontré a Félix, digo, Félix, tengo que hablar con alguien, tengo una crisis profunda de fe. Me pasa esto y creo esto, no sé qué creo. Y dentro de 10 minutos tengo que salir aquí a cantar delante de todos estos pastores y decirles lo bien que lo hacen. Y me dijo, vale, venga, 2 preguntas. Me dice, una pregunta de diagnóstico. ¿Tú crees en la resurrección? ¿En la resurrección? No pasa nada. Si tenéis que contestar los WhatsApp, contestar, hombre. Faltaría más, por favor. Pero eso es porque estás grabando. ¿Pero por qué lo pones tan lejos? ¿Por qué no lo pones aquí? ¿Ahí mejor? Vale, sí. ¿Tú sabes de audio? ¿Tú sabrás si ahí es mejor? Vale, sí. Queridos, y él me dijo, ¿tú crees en la resurrección? Dije, sí. Me dice, bueno, está de momento bien todo. Digo, no puedo dejar de creer, creo. Y me dijo, no vayas solo, ves acompañado. Busca una comunidad que te acompañe en este proceso. Y eso hice. Y aquí estoy. Aquí estoy. Proclamando que la Biblia es la palabra de Dios. No la contiene, es. Es. Porque si no, el que decide lo que es palabra de Dios o no soy yo. Y esta apologéticamente es otro tema. Esta va a ser una lucha en los próximos 20 años. Queridos, nuestros jóvenes ya no creen que esto sea. Aparentan que creen. Pero hay que recuperar la autoridad. Es una palabra un poco... Pero sí, la autoridad de las Escrituras en nuestra vida. Un toque a los que se nos llena la boca con esta palabra. La autoridad de la Escritura no es la autoridad de lo que nosotros interpretamos de la Escritura. Diferente. Pero al nivel del texto es la palabra de Dios. Lo que pasa es que siempre mediada por nuestra interpretación. Y ahí estamos en ese baile. Pero debemos recuperar este libro bendito, porque si no les dejamos sin herramientas para compartir la verdad de Dios. Y a largo plazo también me he dado cuenta de otro secreto. Los creyentes jóvenes que permanecen en su fe son jóvenes que han interiorizado este libro como palabra de Dios. Porque si no, esta es la espada ¿de qué? Del Espíritu. Es el arma del Espíritu. Y tú le puedes dar mucho espíritu a los jóvenes, pero como no les des palabra van desarmados. Desarmados. Y los evangélicos pentecostales, la fama que tenemos, que no es cierta, pero la fama que tenemos es que carecemos un poquito de esto. Esto es como el chiste, ¿no? Bautiza el pentecostal, tú quédate con tu Biblia que nosotros tenemos el Espíritu. ¿No? Ostras, tío, no, lo quiero todo. Yo lo quiero todo, como Pablo. Pablo de Tarso era todo, era pentecostal, era bautista. Es como otro chiste, dice, tienes que elegir, tienes que ser bautista como su primo o pentecostal como todos sus discípulos. Qué guay eso, ¿eh? ¿Sabías? ¿Ese te lo sabía Jesús Jaramés? ¿Te lo sabía? Pues eso te tienes que saber en un seminario de la Asamblea de Dios. Lo primero que te decir, buenos días, lo primero que tengo que decir es que tienes que elegir entre ser bautista como su primo o pentecostal como todos sus discípulos. Es broma. Pero Pablo lo era todo. A mí me encanta Pablo. Era un tipo racional, preparado a los pies de Gamaliel, un hombre erudito. Pero cuando tenía que emocionarse y tenía que dejar de escribir, y le decía a Tercio, que tenía nombre de cerveza, Tercio, deja de escribir. ¿No? Se llamaba Tercio, ¿no? El que escribió Romanos. Tercio, me hace mucha gracia. Tercio. Mau, no sé cómo llamarle. Tercio, deja de escribir. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Y él no dejó de escribir, lo escribió. Es que estoy alucinando, Tercio. Estoy flipando con Dios. Se pusieron ahí a orar, yo creo. Tal. Cuando terminó de escribir, se lo dio a Febe, a una mujer. Le dijo, Febe, vete para Roma, confío en ti. Y sé la primera persona en proclamar públicamente esta carta. Una mujer llamada Febe, diaconisa.
Esto por si alguien aquí pone en duda. Espero que no, ¿no? El ministerio de la mujer. La primera persona que proclama a Romanos públicamente es Febe. Bien. Estaba hablando de que te sirve a ti, tu nivel de análisis, a las preguntas de tus jóvenes y las tuyas. Termino este punto con esta idea. Querido, ¿por qué te he contado todas mis movidas y mis crisis? Y, hey, puedo tener mañana otra crisis. Hey, hoy tengo preguntas. Hay cosas que me pregunto. Yo no sé si tú tienes preguntas de fe o no. Tú estás aquí ya. Tú estás aquí para... Tengo un primo que tiene problemas. Tú tienes preguntas. Tú necesitas la apologética también. O sea, necesitas articular tu fe. Hay preguntas. En mi caso, yo... En mi vida cristiana, cuando avanzo, perdóname por decirte esto, de nuevo debut y despedida, y queda mal siendo pastor y eso, pero es mi experiencia, es mi verdad, no puedo negarlo, no puedo decir no. Cuanto más mayor me hago, en un sentido tengo menos certezas. No me molestan a mi fe y a mi seguimiento de Jesús de Nazaret. Pero hay cosas que antes yo decía, esto es así, seguro, porque esto es así. Y ahora digo, pues puede ser. O puede no ser. Y antes eso me molestaba a mi fe. Hoy no. Entonces, bueno, no sé. Esto te lo digo porque, qué sé yo, está bien que tengas dudas. Utiliza ese motor. Y luego tus problemas apologéticos que hayas tenido en el pasado. Esto es como David. ¿Te acuerdas de David? ¿Sabéis la historia de David y Goliat? David mata a Goliat con su propia espada. Sabéis que en aquella época los hebreos, estaban en la época de bronce, estaban en el bronce, no manejaban la siderurgia, no manejaban el hierro. En cambio los filisteos sí hacían espadas toledanas. Entonces, si tú, todo friki que hay aquí, sabe que una espada de hierro, si lucha contra una espada de bronce, si habéis jugado juegos de rol, sabéis que la espada de hierro es +3 en ataque y la espada de bronce es +1. Entonces, le gana, rompe. Entonces, por eso los filisteos siempre ganaban a los hebreos. Porque los hebreos no trabajaban, no tenían hierro, no sabían el hierro, lo dice el texto, los filisteos trabajaban el hierro, pues estaban en la época de hierro. La espada de Goliat, que era una espada, si habéis jugado al Final Fantasy VII, ¿habéis jugado? No, vale, mal. Es una espada de un gigante. Con esa espada le corta la cabeza David a Goliat y se va a Nob, y la tienen los sacerdotes de Nob. Cuando David huye de Goliat, va a Nob corriendo y está sin armas y le dice al sacerdote, oye, ¿tienes un arma? Lo primero, ¿hay para comer? Sí, pan de la proposición. Perfecto, dámelo, mantequilla y mermelada. Vamos. Y comió, desayunó. Y luego, ¿tienes un arma? Dice, solo tengo esta espada de Goliat +4 en ataque, porque es muy grande. Y entonces David dice, ninguna como esta, dámela. Y hay una enseñanza muy bonita que aprendo aquí, en mi caso, de mis crisis de fe. Mis gigantes del pasado me arman para el futuro. Y el tamaño de mi espada viene determinado por el tamaño de mi gigante. Así que gloria a Dios por cada crisis, gloria a Dios por la crisis que sufrí de división en mi iglesia. Porque eso me dio una sensibilidad para decir, yo no quiero estructuras tóxicas que hacen mal a la gente. O sea, la teología nos dice que la gente es mala, sí, pero permitidme salirme un poquito. La gente es buena, o sea, es mala, pero es bonita. Y las estructuras a veces hacen mal a la gente. Hay pastores que son buenos, de verdad, hay pastores buenos. Pero la posición los hace, les obliga, ¿no? La presión de ser un super alguien, eso es toxísimo, es malísimo. Esas estructuras piramidales, ya no sé ni decirlo, gloria a Dios. Y hacen a la gente que tenga que... Gloria a Dios por las crisis de fe que tuve en filosofía. Gloria a Dios por la crisis que tuve en torno a la palabra. Porque el tamaño de mi gigante, de mi crisis hoy, determina el tamaño de mi espada. ¿Tú te imaginas a David con la espada de Final Fantasy? Totocha, no, brazacos de Johnny Bravo. O sea, él iba a la guerra. Cuando él iba a la guerra, la gente se asustaba. Porque decían, no veían a David, veían ahí una cosa así alta. Y decían, esa sombra, ese es David con la espada del gigante. Y se acordaban, ese tío venció a Goliat. Y se veían a sí mismos y decían, la leyenda le precedía. Queridos, tus crisis de fe, si las superas, son la mejor arma que tienes para hacer discípulos, para acompañar a la gente, para darles seguridad, ser un pilar para ellos. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, bueno, gracias por escucharme. 2 era para ti. Y 3, evangeliza al incrédulo. Sí, queridos, la apologética sí que puede hacer que personas crean en Dios. De verdad que sí. Le pasó a C.S. Lewis, gracias a Tolkien. Tolkien, el creador del Señor de los Anillos, le predicó el evangelio a Lewis.
entre Coca-Cola y aquí sí que se puede decir un buen brandy, ¿verdad? Un scotch, ¿verdad? Entre vasito y vasito, le hablaba de la fe a Luis. Y Luis, que era un tío muy racional, fue llegando a la fe, al camino de fe. Es importante, debemos darle derecho al que piensa a creer. Y antes de... ¿Qué hora es? Vale, ahora vamos a hacer algo de trabajo, pero antes de... ¿Puedo bajar? Perdón, es que es muy alto este escenario. ¿Me veis bien los del fondo? Sí. Antes de irnos a jugar, ahora vamos a hacer grupos y vamos a trabajar un poquito más inductivo, Hechos 17, y espero estar... No sé, bueno, cumpliendo las expectativas, pero permíteme hablarte de apologética y conectarlo un poco con discipulado. Lo comentaba en la mesa del desayuno, ¿no? En Valencia, en mi comunidad, tenemos varios eslogans. Eslogan es una palabra que es muy bonita, es una palabra, creo que de trasfondo irlandés, que significa grito de guerra. Slogan, es la etimología. Slogan, grito de... Tenemos varios gritos de guerra. Y uno de ellos, que tiene que ver con la apologética, es pertenecer antes de creer. Pertenecer antes de creer. En mi comunidad tú puedes pertenecer a la comunidad, eso no significa que pertenezcas a la iglesia, pero perteneces a la comunidad cristiana Valencia antes de creer. ¿Qué significa esto? Que basados en la apologética final de Francis Schaeffer, a mí no se me caen los anillos por involucrar a gente no creyente en la vida de la iglesia y ponerlos a servir. Y dame 5 minutos, yo sé que tú estás diciendo ya todo mal, pero déjame que te lo explico porque tiene que ver con la apologética. La gente no creyente llega y quiere ser discípulo de Jesús. Y ayer hablaron de discipulado, y seguro que fue extraordinario, y os pido que valoréis esta idea del discipulado. En realidad, el discipulado comienza antes de la conversión. Es decir, la conversión es un punto del proceso de discipulado. Se es discípulo de Jesús antes que creyente en Jesús como Señor y Salvador. Es el modelo de los evangelios. Los discípulos no eran cristianos. Eran seguidores de Jesús. Lo tenían como rabí, como maestro. Pero solo al final Tomás le dice Señor y Dios. Vale, punto 1. Si no habéis tirado ninguna piedra hasta aquí, respiro. Siguiente paso. La gente se involucra en la iglesia local. Y la gente sirve, no creyente, en la iglesia local. Yo tenía un colombiano que ama mucho, que llegó a la iglesia en pandemia, al cine. Y un tío muy servicial que pintaba la pantalla del cine, o sea, un tío muy majo. Y empezó a venir, oye, quiero servir en algo. Y dije, pues mira, pues te damos una pistola y tú toma la temperatura a la gente en la puerta. Y entonces yo tenía un tío con pistola, colombiano. Que me gusta el picante. Las cosas políticamente incorrectas es el mejor humor del mundo. Y ya nos están prohibiendo ser políticamente incorrectos, tío. Colombiano con la pistola, José Vanega se llama. Y tío no cristiano, no creyente. Buenos días, Dios te bendiga. Y disparaba. Y no te cuento su pasado. Te cuento un poco el periplo. Colombia, México. México, Nueva York. Nueva York, España. Huyendo, ¿vale? O sea, no te cuento yo más. Haz tus cuentas, ¿vale, chaval? Colombia, México, México, Nueva York, bueno, X, los que estáis en el mundillo, bueno, espero que nadie esté en el mundillo, pero si alguien estuvo, yo era, ¿verdad? Si alguien ¿sabe? Y el tipo ahí con la pistola apuntando a la temperatura, hasta que en agosto de este año pasado, me dijo, Alex, o pastor, porque los latinos dicen pastor. Les gusta, ¿no? El pastor, licenciado, todas esas movidas. Yo le digo, llámame Alex. Me dice, no, pastor. Digo, llámame como te dé la gana. Pero bueno, me dice, pastor, me quiero bautizar. Quiero entregar mi vida al Señor. Dice, mi mujer ha venido también, porque se fue así la mujer, porque la mujer no estaba perseguida por más de 40 estados. Entonces, llegó la mujer y en agosto bautizamos a los dos. Él tenía a Jesús como su maestro. Y fuimos tratándole temitas hasta que lo reconoció como Señor y Salvador. Permíteme contarte otra historia. La historia de Julio el budista. Aquí donde me veis yo he hecho un módulo superior. De sonido. Yo soy técnico de sonido. Tengo mi título. Yo no toco una mesa de sonido en la vida porque son gente mala. Los técnicos de sonido son mala gente. Son gente rancia, gente que... No, pero los amo.
a la colombiana. Os amo. Yo estudiaba, porque me quedaban 2 años de conservatorio de violín, entonces meterme en la universidad a estudiar psicología mientras me quedaban los 2 últimos años de conservatorio era un poco suicidio. Entonces dije, no, me meto en un módulo de sonido que son 2 años y tal. Cuando fui al módulo de sonido yo tenía 18 años y era el más joven de la clase. Y había un chaval que tenía 28 años, se llamaba Julio, y era budista. Y además se jactaba de serlo, porque el tío era calvo por decisión propia. Calvo, vestía ropas, o sea, no era rollo zen total, pero sí vestía como esas ropitas como muy lino, ¿sabes? Esta onda. Y tenía como una aura que le rodeaba, como muy de paz. Caminaba así siempre como muy... Julio el budista. Le llamábamos de cariño. Y entre clase y clase, los técnicos de sonido fuman mucho, como carreteros, fuman, gente, menos los cristianos. Técnicos de sonido no fuman, espero, algunos hay. Pero le daba mucho al cigar y entre clase y clase había que salir a la terraza a fumar. Pero claro, yo no fumo, porque yo tengo muchos pecados, pero ese, pues por lo que sea, no me dio. Jamás en la vida, jamás se me ocurrió, o sea, me parecía X, no, me llamaban otras cosas, me llamaba el Super Mario Kart, el Zelda, pero no me llamaba el fumar. Entonces, en el patio, lo que llamo el patio, en esos 5 minutos, yo salía a la terraza y me quedaba mirando, pues el infinito estaba allí, mientras aquellos estaban con la hierbabuena, y yo estaba así mirando, así como tranquilo, digo, bueno, a la próxima clase, tal, mirando así. Y Julio, el budista, se me acerca, porque él tampoco fumaba, porque claro, estaba fumado, pero no fumaba. Se me acerca por detrás, Julio, el budista. Luego hablaré de cómo defender el mal y todo eso, pero el problema del mal y el dolor. Pero se me acerca y me dice, ¿qué miras? Espera, es que esto es buenísimo. Claro, yo estaba así, no sé, así o así. No sé cómo estaba así, un poco así. Entonces yo me giro y yo le veo. Y yo soy así de toda la vida. Como ves ahora, así era. ¿Vale? Hace casi 20 años ya. Ya estoy contando historias como si fuera un rector. ¿Tenéis curso de homilética aquí en el curso de pastoral? ¿Ya lo habéis dado? ¿No? Bueno, homilética 1.0. Busca entre la gente un chivo expiatorio. Y a saco con él. Y cuanto más vayas a saco, tienes que tener confianza con él. Y el riesgo de perder su confianza. Pero el sacrificio vale la pena porque haces como una sensación de conjunto. ¿Vale? Busca un chivo expiatorio, es súper bíblico. ¿Vale? Pierdes un amigo, ganas una audiencia. ¿Vale? Bueno. No aplaudas eso. Estoy con Julio. Estoy hablando de apologética y se puede hablar de apologética así, no hace falta hacerlo al estilo... Bueno, escucha, yo era así, entonces me giro y le digo, claro, con sorna, le digo, de broma, le digo, el infinito. ¿Para qué le dije nada? ¿El infinito? Entonces se me acerca y me dice, qué interesante. Y yo no sé cómo la conversación se fue a hablar de la típica. ¿Está nuestro destino escrito o somos libres? Pregunta de Arminio, ¿no? Versus Calvin Klein. La típica, ¿no? Entonces yo dije, ostras, el Señor me está poniendo aquí una oportunidad. Me ha hecho una pregunta. Y entonces yo le contesté de la mejor manera, porque yo como los sábados soy reformado, pero los lunes no, y aquello era un miércoles. Yo le dije, pues yo creo que somos totalmente libres, pero que nuestra vida está escrita en un libro. Pero, Alex, eso que... No, es que yo soy creyente en Jesús. Y Jesús me enseñó que mi vida está en el libro de la vida, pero me hace responsable. Y empecé a darle todas estas paradojas que los evangélicos llevan queriendo resolver 500 años y todavía no se ponen de acuerdo. Porque no saben que es una paradoja y que no se resuelve, es un misterio, como la Trinidad. Y hay que disfrutarlo, no tanto entenderlo, para que somos así, queremos explicar. Pero bueno, da igual. Es otro tema, no me han invitado para eso. El punto es que eso comenzó una relación de amistad con Julio el budista. Y él me dijo, soy budista. ¿Y sabes qué hizo el TT? Estudiar budismo. TT soy yo. Me puse a estudiar budismo. Pero a saco. A saco.
todo, los 4 no sé qué, la paz interior, tal, para hacerme amigo. Y le preguntaba, y él hacía yoga, ¡ay, qué bonito! Y el yoga, cuéntame, ¿cómo se llaman los demonios? Ah, pues este. Te preguntaba todo. Y empecé a grabar mi primera maqueta. En aquella época, 18 años, 19, empecé a grabar mi primera maqueta. Y yo no tenía estudio de grabación. ¿Y cuál era el único sitio de paz? La iglesia local, donde yo me congregaba. ¿Y quién me podía ayudar en mi primera maqueta? Mi amigo Julio, el budista. Y entonces digo, vente al local de mi iglesia y allí hacemos la maqueta. ¿Vale? Y se venía y veía ahí la cosa como, uy, mira qué paz, me da mucha no sé qué. Me decía eso que digo, aquí esto es luz pura. Esto es el Tíbet 2. O sea, aquí flipas. Súper guay. Bueno, se venía y me ayudaba con la primera maqueta, pero un jueves, me acordaré siempre, un jueves estábamos trabajando, pero después era la reunión de oración. Y el tipo siempre ha sido un tío de meditación trascendental, todas esas movidas. Y me dice, oye, ¿me puedo quedar? Digo, pues quédate trabajando. Dice, sí, pero igual salgo, tal. Entonces se quedaba trabajando en el estudio y yo estaba allí. Y entonces sale. Dice, oye, ¿me puedo quedar? Sí. Dice, pero entonces él, como era técnico de sonido ya, mucho mejor que yo, ya en realidad estaba estudiando para sacarse el título nada más, el típico no cristiano se siente incómodo, entonces se puso detrás de la mesa de sonido. Y como sabía de sonido más que ninguno de la iglesia, se puso a hacer sonido en la reunión de oración, el budista. Y me dice, oye, espérate, entonces, lo gracioso, y esto vive Jehová, dicen por ahí, que esto es así como te lo estoy contando, ¿vale? El tipo se ponía en flor de loto. El tipo, o sea, en su movida, estaba allí de técnico y hacía, no te exagero, era así. Imagina, se ponía así. Se escuchó mejor que nunca, ¿eh? Ojo. Y me dijo, he sentido mucha paz, ¿puedo venir el jueves que viene? ¿Y ser el técnico de sonido? Le dije, sí. Claro que sí. Por supuesto, el pastor, yo todavía no era ni pastor ni nada, tenía 18 años, pero, sí, vente. Cada jueves, el budista se puso a hacer el técnico de sonido. Cada jueves. A los 6 meses, el pastor hizo un llamado. ¿Y quién salió? El técnico de sonido. Estaban los demonios allí haciendo sonido. ¿Y a mí qué me importa? ¿Cuál es tu nombre? Y te decía, pues Legión, pero haces sonido bien. ¿Qué más da? Para los que le guste Calvino, ¿no decía Calvino, hasta el Satán es el Satán de Dios? Pues ya está, venga, la perra gorda para ti. Pertenecer antes de creer. Yo hago mi trabajo. Y en esos 6 meses, ¿a qué me dediqué yo? A tener conversaciones apologéticas con él. Construir puentes con él. A poner en entredicho algunos a priori que tenía. Por aquí, por allá, para allá. Pertenecer antes de creer. Y no te cuento la historia de Abdelaziz Hamawi, que no es una historia de conversión, es de casi conversión. Hoy en día era amigo mío, camarero de un bar, amigo mío, pero que terminó, ahora mismo no me salió bien porque hoy en día es el presidente del Centro Islámico de Valencia, ¿vale? O sea, mal. Pero él era musulmán, muy musulmán, pero intento estos procesos con amigos míos, el musulmán, el budista, como cromos, ¿no? Sí os voy a contar la historia de Sergi, el bisexual, vegano, comunista y anarquista. Yo creo que tú lo conoces a Sergi. Sergi, el que se va a casar con Ángela, ahora, el mes que viene. Ese. Que ese era todo eso. Le he quitado. De las 4 le he quitado 2. Escoge tu aventura. Pero te lo tengo que contar. Porque también, él decía que era anarquista, ateo, existencialista, no sé qué, bisexual y ocupa. Era ocupa, él era de ocupa. Sí, el Sergi, sí, bonito. Lo caso en un mes, para que te hagas la spoiler. En 2 meses lo caso. Y lo bauticé ahí en el Mediterráneo y tal. El punto es crear puentes, hacerlo tal y pertenecer antes de creer. El discipulado antes de la conversión. Esto yo creo que es fundamental que lo entendamos. Y permíteme poner el marco para que los evangélicos de cuna aquí no me tiren piedras cuando termine. Queridos, esto, aunque tú no lo sepas, ya lo hacemos. Lo hacemos con un colectivo muy concreto. Lo hacemos con nuestros hijos. Nuestros hijos no son cristianos, pero ya pertenecen a la comunidad. Y ya estamos pendientes de ellos.
e invertimos economía en ellos. Y les ponemos aulas y pintamos Moisés y Josué y María Magdalena. Y salen al escenario y nos cantan canciones que ellos no entienden. Y recitan versículos y memorizan. Son discípulos de Jesús. Y oramos para que en algún momento, gracias a nuestra conversación con ellos, puedan llegar a una conversión y entreguen su corazón al Señor. Pues nosotros no somos católicos que nacen y ya los bautizamos. ¿Me hago entender o no? Pero forman parte activa de nuestras comunidades y sirven. En mi iglesia sirven en la mesa de Jesús. Les hacemos, no, tú sirve el pan y el vino, más bonito, menos pecados que tú ninguno. Matemática. A más años, más pecados. ¿Qué es lo que quiero pediros con el discipulado antes de la conversión? Que les demos a todo el mundo el privilegio que les damos a nuestros hijos. Porque ellos no han tenido el privilegio de tener padres creyentes donde podían pertenecer antes de creer. Y en ese contexto es donde la apologética no es negociable. Porque si tú tienes una comunidad así, tú tienes que cada domingo y cada encuentro cristiano, cada mesa, cada grupo pequeño que hagas, tienes que articular tu fe y explicarla, como se la explicas a un niño, como se la explicas a un adolescente, un preadolescente, y articular la apologética. Para eso sirve. ¿Me he hecho entender con este pequeño excursus? ¿Sí? Vale. Abre tu Biblia en Hechos 17 entonces. Sí, soy técnico de sonido, pero todavía me acopla el micro y no me acuerdo de que si lo acercas se manifiesta. Bien, ok. Vamos ahora entonces, con la media hora que nos queda, vamos a hacer un poco de trabajo para un poco descansar un poco la cabeza. Espero que haya quedado claro. Vete a Hechos 17, obviamente al pasaje de Atenas, el versículo 16, quiero recordar. Un pasaje paradigmático, y entiendo que no quiero dar nada por hecho, a partir del 16 hasta el 34. Y vamos a hacer grupos de 3 o 4 personas, ¿vale? Máximo. Y quiero que analicéis el texto y respondáis a las siguientes preguntas, ¿vale? Apúntalas ahí rápidamente. ¿Qué diagnóstico hace Pablo de Atenas? Número 1. Diagnóstico. 2. ¿Qué siente Pablo y qué actitud toma? Número 1. ¿Qué diagnóstico hace Pablo de Atenas? ¿Cuál es el contexto al que se enfrenta? ¿Quiénes hay en Atenas? ¿Quiénes son? ¿Qué escuelas hay? ¿Qué ideologías hay? Porque al final todo es un encuentro de ideologías. Esto hablaremos después, en la siguiente sesión. ¿Qué actitud tiene? ¿Qué siente Pablo? Sí, ¿qué actitud tiene con los atenienses? En su discurso, ¿qué recursos usa para construir puentes? ¿Qué recursos usa para construir puentes? Es decir, ¿cuál es el camino de fe que sigue? Es decir, ¿cuál es la lógica que sigue en su predicación? ¿Dónde empieza? ¿Para dónde va? Y penúltima pregunta, ¿dónde termina el discurso? ¿Dónde quiere llegar Pablo? En un contexto filosófico complejo, buca. ¿Dónde termina? Y última pregunta, ¿cuáles son los resultados? ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Antes de hacer grupos pequeños, siempre hago una especie de recogida de ideas. A ver, en esta primera sesión un poco larga, me perdonáis, he sido muy intenso porque al principio tenemos más fuerza y demás. ¿Qué te quedas? ¿Qué tuit te ha llamado la atención? ¿Qué semilla te llevas a casa en esta primera sesión? A ver si llegamos a 10. ¿O qué frase te ha llamado la atención? ¿O has dicho, uy, esto me lo has recordado? ¿O esto me parece importante reflexionarlo acerca de la apologética, conectado con el discipulado, conectado con la actitud? ¿Qué frase o qué idea brevemente, 10 segundos? Levantas la mano y te doy paso a ver si... A ver, primero, dime. Debemos vivir vida que generen preguntas. ¿Tu nombre es, Nasa? Samuel, muy bien. ¿Qué más? ¿Esa era mismo eso mío? Uy, estáis como interconectados. Sí. Yo era. Omitir. A ver, se puede contar. Lo que pasa es que la gente cuenta sus movimientos. Luego te cuento. Es que a mí me da mucha rabia eso. A mí es que la posturitis evangélica me genera urticaria. Yo era y ahora. Ahora no. Digo, no. Digo, pues yo sí. ¿Qué hago? Señor Jesús. No es ganar, sino presentar a Jesús.
No es ganar una discusión, sino presentar a Jesús, terminar ahí. Se puede ganar, bien ganar, pero sí, adelante. Gracias. Si nosotros no lo discipulamos, otros lo harán. Hay una canción de Santiago Benavides muy bonita. ¿Conoces a Santiago Benavides, colombiano, para más datos? Él, amigo mío, no pasa nada, yo también tengo amigos colombianos. No muchos. Que dice eso, que si nosotros no somos luz, tranquilo que otros lo van a hacer. Justin Bieber, Netflix, todo esto nos van a discipular, eso está clarísimo. ¿Quién ha levantado la mano? Sí, Ana. Discípulo antes de la conversión. Para mí es, si me preguntan, esto en nuestro contexto español es clave. Yo en mi iglesia lo digo. Tú eres evangélico y tienes a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo tienes como Señor y Salvador, pero no lo tienes como maestro. Y así nos va. Y a la gente le digo, y a lo mejor solo quiero invitarte a que tengas a Jesús como tu maestro. Quizá en el camino descubras que es más que un maestro. Y está pasando. Te contaré el testimonio, porque oye, yo me he hecho muy de contar historias. De Pepe. ¿Te he contado la historia de Pepe? No te la he contado. Te la voy a contar. La historia de Pepe te la cuento después. Pepe. ¿Qué más te ha dicho Dios? Bueno, Dios o yo, no sé. Animar a los jóvenes a prepararse. Animar a los jóvenes a prepararse. No le tengamos miedo a la universidad. Yo necesito en la iglesia, yo se lo digo, necesito que me estudiéis, los que tengáis el llamado, filosofía, antropología, medicina. Abandonamos la universidad y de aquellos polvos estos lodos. De aquellos polvos estos lodos. Claro, ¿qué esperas? Si la universidad es la generadora de cultura y abandonamos la universidad y nos fuimos todos ¿a qué? Y aquellos locos hippies de los años 70 hoy son los rectores de esa universidad. Y de ahí vienen movidas, que no quiero decir temas porque no quiero aquí politizar. Pero si tú ves los movimientos políticos de este país, los movimientos políticos de este país nacen en las universidades. Entonces, queridos, queridas, de aquellos polvos, estos lodos. Necesitamos los futuros rectores de universidad para generar cultura. Así que muy bien. ¿Quién lo ha dicho? Tú has dicho la universidad, ¿no? Muy bien. Muy bien dicho. Es que en la fila de los fariseos se tiene que hacer notar, ¿eh? No puede ser, ¿te imaginas? La primera fila. ¿Quién más? ¿Qué más te llevas? ¿Qué más te llevas? Así, adelante. El cristianismo no es un suicidio intelectual. Es que es una verdad como un piano eso. ¿Qué más hay atrás? Sí. Eso es verdad. Lo que antes te ponía nervioso, lo ves y bueno, voy a acompañarle, pero yo ya sé qué es esto. Entonces lo comprendo, lo empatizo, entiendo pero voy a acompañarle, ¿no? Sí. De nada sirven las discusiones si perdemos un alma, ¿no? Esta gente que... Sí. ¿Qué más? Sí. La apologética final es el amor. Francis Schaeffer. ¿Habéis dado cuenta que yo no digo nada? Que todo lo digo de como dice este, como dice aquel. ¿Qué más? Sí. Padrazo. Claro, y que vean la universidad como su contexto misional. Es que es fundamental eso. ¿Alguien más quiere comentar alguna idea que se ha quedado para él, para el corazón? Esto me lo quedo para ponerlo en práctica, para darle vueltas, me lo has recordado. ¿Alguna idea? Deja que las dudas sean el motor. Muy bien, quiero terminar con esta idea. Perdón, ¿quién ha levantado la mano por ahí al fondo? Jesús es la pregunta que nos hace cuestionar los aprendemos. Ponéis aquí el libro allá atrás cuando salgáis. Gracias, no, gracias. Bien, terminamos con esta. No. El tema de la duda es muy bonito. Y yo no soy un apologeta de la duda, ¿vale? Y sé que la duda es una palabra un poco fuerte, pero permitidme decir esto y os ponéis a trabajar. La gente que está seguro de todo no necesita fe. Porque la fe solo se ejerce en la incertidumbre. Si no, no necesitas fe. La duda, la incertidumbre es la madre de la fe. A mí me da mucho miedo los cristianos que tienen respuesta para todo. Pues están tan seguros de sí mismos que digo, ¿para qué quiere fe? ¿Tienes todo claro? Somos una comunidad de fe porque somos la comunidad de la duda, que está abierto a confiar en Dios en medio de la duda. La fe es tirarse en paracaídas. La fe es confiar en el paracaídas. Y en el momento, yo no sé si hay alguien que se ha tirado aquí en paracaídas, pero el momento de más duda es el nanosegundo antes de tirarte. La fe no es que no dudes. La fe es que aunque dudes te tiras. Que es diferente. Y no te quites el paracaídas. Porque si fe es imposible agradar a Dios y sobrevivir. ¿Vale?
Entonces, debemos ayudar a nuestros jóvenes a convivir con las dudas, no quedarse ahí, que sean un motor para el descubrimiento intelectual y tal, pero la fe es otra movida, porque lo que mi padre me dijo era, Alex, a nivel deportivo duda de todo, pero no dudes de Jesús. De Jesús no dudes. Que tu corazón se mantenga ahí con Él. Y eso me salvó, me salvó. Al final en la discusión, ¿quién gana? ¿El que tiene razón o a veces el más listo? Pero yo no puedo basar mi fe en eso. Yo baso mi fe en una experiencia personal con el resucitado. ¿Vale? Comunidad de la duda, muy bonito es. Nos molesta a los evangélicos, pero hay que contar con ella y usarlo como motor para el crecimiento de la fe.